May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Comienza De los Anillos al Señor, dirigido por el padre José Miguel Márquez. De los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. Este es el cuarto programa en esta serie especial sobre literatura y fe. Estamos viendo actualmente la verdad cristiana detrás del mito de Tolkien. Y decíamos que, así como ocurrió con la creación real de nuestro mundo, tal como la tradición católica lo recoge, uno de los ángeles en la mitología de Tolkien, llamado Melkor, luego Morgoth, se rebeló, por su orgullo, soberbia y autosuficiencia, contra la armonía celestial y terrena, y a propósito, desafinó en el canto de los Ainur, de los ángeles. Eso hizo que la creación salida buena de la mano de Dios se estropeara, pues ya no había armonía musical, ni por tanto armonía en la obra de la creación, según la voluntad de Dios llamado Ilúvatar. Por instigación Morgoth sembró desconcierto y miedo a la muerte a los hombres mortales, haciéndoles sentir envidia de los elfos inmortales. Aquí podemos ver un claro eco, ¿verdad?, de un pasaje altamente significativo de la epístola a los Hebreos, 2, 14 al 15. Porque así como los hijos comparten la sangre y la carne, también Cristo participó de ellas, para destruir con la muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar así a todos los que con miedo a la muerte estaban toda su vida sujetos a la esclavitud. La diferencia de naturaleza entre la inmortalidad de los elfos y la mortalidad de los hombres, ambos creados a imagen y semejanza de Dios Ilúvatar, desempeña un papel absolutamente crucial en el desarrollo de los acontecimientos, tanto en el Silmarillion como en el Señor de los Anillos. Por tanto, no es ni mucho menos el trasfondo de su obra la lucha épica entre el bien y el mal, y mucho menos aún se trata de una lucha eterna entre el bien y el mal. Pues no, aunque esto sirva ciertamente de escenario. Lamentablemente, ocurre frecuentemente con Tolkien lo que ocurre con la misa. Cuando se confunde en Tolkien que él se centra en la lucha entre el bien y el mal, cuando asimismo se confunde la Santa Misa con la última cena del Señor. Ni Tolkien realmente se centra en la lucha entre el bien y el mal, como lo más decisivo de su mitología cristiana, como tampoco la misa es la cena del Señor. Y aunque en ambos casos la mitología de Tolkien sí tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, el drama épico de fondo es otra cosa bien distinta, eso sí, al que la lucha entre el bien y el mal sirve de escenario. O sea que la lucha épica entre el bien y el mal presente en su obra es solamente el escenario para el drama épico de fondo, que es la vida y la evasión de la muerte. Y lo mismo pasa con la misa y la última cena del Señor. La misa no es la cena del Señor, sino el sacrificio sacerdotal y redentor de Cristo en la cruz que se renueva en el altar. Si bien ciertamente la última cena sirve de escenario para la institución de la Eucaristía, formalmente primero como sacrificio y también como sacramento. Pues bien,
en la primera edad, durante la guerra épica de los Silmarils, o las joyas luminosas de los elfos, contra Morgoth, que las codiciaba, surge la importante figura de Earendel, el marinero, cuyo nombre significa enamorado del mar, hijo del noble Edain Tuor, hombre, y de la dama elfa Idril, del mallogrado reino de Gondolin. Se casó con la dama Elwyn, princesa de Doriath, con quien tuvo 2 hijos, Elrond y Elros, siendo él mismo con su esposa unos Peredil, es decir, medio elfos. A bordo de su extraordinaria nave llamada Vingilot, construida por Círdan, el élfico carpintero de barcos, fueron Earendil y su esposa Elwyn, quienes, portando uno de los Silmarils y guiados por su luz, encontraron el camino hacia el oeste, y arribando en las tierras imperecederas, pidieron el auxilio de los Valar para la lucha contra Morgoth, que se estaba librando en la Tierra Media. En atención a su piedad y petición, los Valar, los Maiar y los elfos de Eldamar enviaron ejércitos, partiendo de las tierras imperecederas, para luchar en lo que se llamaría la Guerra de la Ira. La importancia del personaje de Earendel reside en que él es un mediador providencial entre los elfos inmortales y los hombres mortales, representando lo mejor de ambas razas. Angustiado por la amenaza de Morgoth, llevó la luz del Silmaril en señal de paz y de sumisión, y atreviéndose a arribar a Valinor, pidió esa ayuda de los Valar para derrotar a Morgoth. Y desde entonces Earendel fue destinado a surcar permanentemente el firmamento, y se le llamó Estrella del Crepúsculo y Llama del Oeste, y el Silmaril que llevaba en su frente brillaría en el cielo nocturno ya para siempre. La estrella de Earendel será así una prefiguración mítica de la estrella heraldo que señala el camino hacia el oeste, hacia Belén de Judá, a los magos de Oriente, deseosos de adorar al niño Dios nacido. Y de este modo también la luz del Silmaril de Earendel será visible para todos, señalando la navegación occidental hacia el reino bendecido, y también como evocativa de la luz y la gracia presentes en el origen del mundo. Con la Guerra de la Ira terminó la primera edad, y Earendel guió a los hombres supervivientes al nuevo reino insular de Númenor. Será en este paradisíaco reino insular de Númenor precisamente donde un siervo de Morgoth llamado Sauron, el segundo Señor Oscuro, que sería con el tiempo el Señor de todos los anillos de poder, hará astutamente que los hombres mortales sientan envidia de la inmortalidad de los elfos. Entonces, en realidad, y hay que insistir en ello so pena de no apreciar la profundidad mitológica que estamos comentando, que el tema estrella de la mitología de Tolkien es el paso inexorable del tiempo y la eternidad, la vida y la evasión de la muerte. Y así Tolkien nos ofrece una consideración netamente cristiana de la existencia mediante su relato mítico. Tolkien, como subcreador de mitos, no deja de hacerse y hacer que sus lectores nos preguntemos acerca del sentido de la existencia, el sentido de la vida y el sentido de la muerte, y lo logra con admirable elocuencia. La muerte no es un destino para los elfos, sino un destino para los hombres. Pero también los enanos y los hobbits llegan también a gustar la muerte, ya que estas últimas razas son recreaciones de la especie humana. Varían, eso sí, en estatura, aspecto físico y los intereses que les mueven, pero son esencialmente humanos porque, en grandes términos, piensan y sienten como los hombres y porque finalmente también mueren.
Es en el Silmarillion donde la muerte se presenta como un don misterioso concedido por Dios Ilúvatar, no a los primeros nacidos, los elfos, sino a los segundos nacidos, los hombres, que son los huéspedes de este mundo. Fueron de hecho los mismos elfos, inmortales, quienes llamaron la muerte de los hombres el don de Ilúvatar, pues preservaba a los hombres mortales de una atadura perpetua con este mundo. La muerte, pues, nunca aparece como un mal en sí mismo, ni como un castigo. Más bien es visto, paradójicamente, como un don de libertad. Pero claro, este don de libertad que es la muerte es vista así por los elfos, que no mueren, no por los hombres que sí mueren. Y Sauron aprovechará sibilinamente esta diferencia de naturalezas entre elfos y hombres para sus malvados planes de dominación sobre toda la Tierra Media. En un mundo paradisíaco, los hombres son libres hasta la consecuencia última de su condición de mortales, el no estar atados para siempre al mundo temporal. Pero el mundo creado por Ilúvatar es hermoso, pues todo lo ha hecho bien, y los hombres, como huéspedes, pueden ser cautivados por la hermosura creada, recrearse y transformar la tierra para su bien, al igual que gustan hacer los elfos. De ahí, pues, lo fácil que supone para el Ainur, ángel caído Melkor, luego Morgoth, el primer señor oscuro, arrojar una sombra sobre esa condición mortal de los hombres, ya que en estos se apegan al mundo, y por demás nadie sabe qué hay más allá de la muerte, ni siquiera los Valar, es decir, los altos Ainur, seres espirituales parecidos a arcángeles, de gran poder, encargados de velar por la tierra, llamada Arda. Luego, dada su condición liberadora, la muerte se recibía al principio con toda naturalidad, sin tristeza, sin tragedia y sin rebeldía. Es sólo cuando a los Númenóreanos se les concede una longevidad extraordinaria, convirtiéndose en grandes artífices del mundo, el apego cada vez más intenso hacia el mundo creado, por astuta instigación de Morgoth, les hace quejarse de su suerte temporal y, ulteriormente, rebelarse contra su naturaleza mortal. La muerte, entonces, para los hombres mortales, empieza a concebirse como un castigo inmerecido de Ilúvatar hacia los segundos nacidos, y que, por una injusticia divina, se libran los elfos inmortales, o sea, los primeros nacidos. Disfrutamos ahora de una pausa ambiental.
En los relatos míticos de El Silmarillion, y particularmente en el relato llamado Akal-a-Beth o La caída de Númenor, descubrimos que los hombres mortales, con su rey, Ar-Pharazôn, a la cabeza, osan pisar las tierras imperecederas de los elfos, que tenían prohibido. Pero, a diferencia de lo que motivó a Eärendil, los Númenóreanos se atrevieron a reivindicar el don de la inmortalidad, que a ellos no les corresponde por disposición divina. Y he aquí que comenzamos a vislumbrar lo que luego será manifiesto en El Señor de los Anillos: la síntesis entre mito y espiritualidad típicamente tolkieniana. Los hombres mortales, habitantes de la isla de Númenor, envían emisarios a los Valar para exponer su malestar. El diálogo resulta altamente decisivo para la mitología de Tolkien. La respuesta de los Valar a los hombres les conmina a conformarse con su destino divino. Y por su interés, he aquí esta cita. Sabéis que tiene un destino aparte, y fue adjudicado a los primeros nacidos, que no mueren, pero también se ha ordenado que nunca pueda volver a las tierras mortales, mientras que vos y vuestro pueblo no sois de los primeros nacidos, sino hombres mortales, como os hizo Ilúvatar. Parece, sin embargo, que deseáis los bienes de ambos linajes, navegar a Valinor cuando se os antoje, y volver a vuestras casas cuando os plazca. Eso no puede ser. Ni pueden los Valar quitar los dones de Ilúvatar. Los Eldar, decís, no son castigados, y ni siquiera los que se rebelaron mueren. Pero eso no es para ellos recompensa ni castigo, sino el cumplimiento de lo que son. No pueden escapar, y están sujetos a este mundo para no abandonarlo jamás mientras dure, pues tienen su propia vida. Y vosotros sois castigados por la rebelión de los hombres, decís, en la que poco participasteis. Pero, en un principio, no se pensó que eso fuera un castigo. De modo que vosotros escapáis y abandonáis el mundo y no estáis sujetos a él, con esperanza o con fatiga. ¿Quién, por lo tanto, tiene que envidiar a quién? Y los Númenóreanos respondieron: ¿por qué no hemos de envidiar a los Valar o aún al último de los inmortales? Pues a nosotros se nos exige una confianza ciega y una esperanza sin garantía, y no sabemos lo que nos aguarda en el próximo instante. Pero también nosotros amamos la tierra, y no quisiéramos perderla. Entonces los mensajeros dijeron: en verdad los Valar no conocen qué ha decidido Ilúvatar sobre vosotros, y él no ha revelado todas las cosas que están por venir. Pero esto sabemos de cierto, que vuestro hogar no está aquí, ni en la tierra de Aman, ni en ningún otro sitio dentro de los círculos del mundo. Y el destino de los hombres, que han de abandonar el mundo, fue en un principio un don de Ilúvatar. Se les convirtió en sufrimiento solo porque los cubrió la sombra de Morgoth, y les pareció que estaban rodeados por una gran oscuridad, de la que tuvieron miedo. Y algunos se volvieron obstinados y orgullosos, y no estaban dispuestos a ceder hasta que se les arrancasen la vida. Nosotros, que soportamos la carga siempre creciente de los años, no lo comprendemos claramente. Pero si ese dolor ha vuelto a perturbaros, como decís, tememos que la sombra, con mayúscula, se levante una vez más y crezca de nuevo en vuestros corazones. Por tanto, aunque seáis los Dúnedain, los más hermosos de los hombres, que escapasteis de la sombra de antaño y luchasteis valientemente contra ella, os decimos: cuidado, no es posible oponerse a la voluntad de Eru, o sea, es otro nombre de Ilúvatar, Dios. Y los Valar
os ordenan severamente mantener la confianza en aquello a que estáis llamados, no sea que pronto se convierta otra vez en una atadura y os sintáis constreñidos. Tened más bien esperanzas de que el menor de vuestros deseos dará su fruto. Ilúvatar puso en vuestros corazones el amor de Arda, la tierra, y él no siembra sin propósito. No obstante, muchas edades de hombres no nacidos pueden transcurrir antes de que ese propósito sea dado a conocer. Y a vosotros os será revelado, y no a los Valar. Esto es de el Silmarillion, en el capítulo Acalavez o La caída de Númenor. Como digo, un pasaje altamente significativo. La soberbia de los hombres mortales, azuzada por Morgoth, les hace caer en el desprecio por lo sagrado, a despreciar el culto que le rendían a Dios Ilúvatar en un santuario en la isla de Númenor, y a querer apropiarse de la inmortalidad que no les era connatural. Y el justo castigo divino supone la destrucción de la isla de Númenor, bajo una ola gigantesca. El mundo creado, que hasta entonces convivían en un mismo plano las tierras imperecederas de los elfos con Númenor y el resto de la tierra, ahora se convierte en redondo, y los caminos son todos ellos curvos, de manera que ahora ya es imposible hallar en la geografía de la tierra el espacio del paraíso que una vez estuvo presente en ella. El paraíso perdido. Se trata de la versión tolkieniana del paraíso perdido justamente a causa del pecado de desconfianza contra Dios, Ilúvatar, y la consiguiente desobediencia al plan que tiene Ilúvatar sobre los elfos inmortales y los hombres mortales. Con todo, el camino hacia las tierras imperecederas no ha desaparecido del todo, pues sólo es invisible a los ojos humanos, que son los que han pecado. Pero por voluntad de los Valar, para los elfos aún es posible recorrer el camino perdido y trasladarse a las tierras imperecederas. Tal camino es el llamado Camino Recto, que va hacia el oeste desde el mar, hasta llegar a un puerto en que, hasta llegar a un punto en que, superando la curvatura de la tierra, continúa invisible en el aire hacia ese reino bendecido de Valinor, también llamado Valimar. De hecho, es ese el camino por el que navegan los últimos elfos, Elrond, Celeborn y Galadriel, acompañados por el entonces anciano Bilbo y su joven sobrino Frodo, habiendo sido ellos dos portadores del Anillo Único, que parten de la Tierra Media para siempre, para nunca más volver. Tolkien alude a esto cuando dice, y le cito: «El camino hacia el oeste está siempre abierto para los inmortales, y en los puertos grises los barcos están permanentemente listos para navegar». En su carta célebre, importante, número 131, en esa serie de cartas publicadas en España y en el mundo. El hecho de que en el final agridulce y nostálgico de El Señor de los Anillos acompañen, partiendo de los puertos grises, a los elfos inmortales unos seres mortales, los hobbits, Bilbo y Frodo, es una muestra elocuente de la bienaventuranza en la que son agraciados, en recompensa por todo lo que ellos dos han hecho para salvar a la Tierra Media. Pues bien, si los mitos pueden expresar grandes cuestiones trascendentales de la existencia humana, Tolkien, como hacedor o subcreador de mitos ciertamente inspirados, formula en sus relatos míticos estas grandes cuestiones. El tema de la vida y la muerte en Tolkien nos enfrenta con nuestra visión de las mismas, la vida y la muerte, y nuestros intentos casi desesperados para eludir la muerte.
En este sentido, Tolkien parece sumarse a la visión de la muerte que tenía el gran San Agustín. Los seres humanos instintivamente nos rebelamos ante la muerte, en primer lugar porque no fuimos creados para la muerte, muerte considerada como divino castigo del pecado, sino que hemos sido creados para la vida eternamente junto a Dios. En segundo lugar, nos rebelamos ante la muerte porque no soportamos perder aquello a lo que estamos apegados. Y esta tensión o angustia existencial nos hace a nosotros desdichados, pues dice San Agustín, desdichado es todo ser humano prisionero de su afición a las cosas perecederas. Cuando las pierde, queda destrozada. De su libro de las Confesiones. Pues bien, desde esta perspectiva, la muerte no puede ser un castigo, sino la suprema liberación de lo temporal caduco. Luego, la muerte considerada así es ciertamente un misterioso don divino dado a los hombres mortales, los que lo necesitan, que hasta asombra a los elfos inmortales, que no lo necesitan. Pero también la muerte, según los elfos, es a la vez un don divino, sí, pero amargo, porque la consideran con una paradoja, con una paradójica mezcla de repulsa y admiración. Y lo hacen porque los elfos, a diferencia de los hombres, no pueden abandonar el mundo, pues están para siempre atados a él. Como afirma el propio Tolkien, si los hombres mortales están condenados a morir, y así lograr partir de este mundo temporal, los elfos están condenados a no morir, y así nunca partir de este mundo temporal, al que ellos están ligados por naturaleza. Los hombres mortales tienen el don divino de morir, es decir, de partir de este mundo mucho antes de que este mundo deje de existir, mientras que los elfos inmortales permanecen en este mundo hasta el final del mismo. De ahí que en el larguísimo entretanto los elfos viven de perpetuos recuerdos, que hace que acusen una progresiva pérdida y por tanto vivan en una intensa nostalgia. Por demás, aunque para nosotros los elfos son seres sobrenaturales y los hombres seres naturales, en realidad los hombres son los seres sobrenaturales, pues tratan a menudo de sobreponerse a la naturaleza creada y a dominar la creación, y no siempre para bien, mientras que los elfos son los seres naturales, porque conviven con mucha más naturalidad con la naturaleza, siendo toda la magia élfica parecida a cómo actúa el régimen de la gracia divina. Tolkien nos dice, en efecto, los elfos representan, por así decir, los aspectos artísticos, estéticos y científicos de la naturaleza humana elevados a un nivel más alto del que se ve, de hecho, en los hombres. Esto es, le tienen un amor entrañable al mundo físico y un deseo de observarlo y comprenderlo por sí mismo y como otro, como realidad derivada de Dios en el mismo grado que ellos mismos. De la colección de cartas, número 181. Pero el mundo, por muy hermoso que es, cambia con el tiempo, porque el tiempo discurre imparable y se desgasta con el paso del tiempo. Naturalmente, la alteración se da en la Tierra Media, no en el reino bendecido de los elfos o las tierras imperecederas. Pero Tolkien nos asegura que los elfos y le cito, se enamoraron de la Tierra Media, aun cuando desearon la belleza inalterable de la tierra de los Valar, en la colección de cartas número 144. Consiguientemente deseaban preservar sus posesiones inalterables, pero esto resultó imposible, claro está. Por lo tanto, Tolkien nos dice además que, y vuelvo a citarle, esto se vuelve una gran carga a medida que transcurren las edades, especialmente en un mundo donde existen la malicia y la destrucción, en la colección de cartas número 181. Y he aquí, justamente, donde los elfos encuentran su debilidad.
no estar dispuestos a aceptar el cambio y el desgaste del mundo hermoso que tanto aman, pero temporal y caduco, y así vivir en una gran y larga lamentación. De ahí también la característica melancolía que transmiten y una intensísima nostalgia por un mundo que pasa inexorablemente. Y nada ni nadie les puede librar de esta paradoja existencial. De ahí también que los elfos custodian celosamente la memoria y los recuerdos del mundo que pasa con el tiempo. Hay una escena en la Comunidad del Anillo que evoca todo esto de manera admirable. En el capítulo 8 del libro 2, Adiós a Lórien. Al despedirse de la Comunidad del Anillo, una vez que la dama Galadriel haya dado a cada miembro un regalo, les dedica un hermoso canto típicamente élfico, cuyas primeras líneas dicen así: Ai laurie lantar lassi surinen, jeni unottime berramar aldaron, jeni belinte yuldar vanier. Como el oro caen las hojas en el viento, e innumerables como las alas de los árboles son los años. Los años han pasado como sorbos rápidos y dulces. Namarie. Nai irulvaye valimar. Nai elye irua namarie. Adiós. Quizás encuentres a Valinar. Quizás tú lo encuentres. Adiós. La palabra clave es namarie, que significa el adiós élfico, es decir, un adiós nostálgico por la Tierra Media, con el deseo de que otros puedan tener la bienaventuranza de encontrar Valinor, aquí llamado Valimar, las tierras imperecederas de los elfos, o el reino bendecido de los elfos. Esa palabra tan importante, la palabra namarie, el adiós élfico a la Tierra Media, el adiós nostálgico por la Tierra Media. Y también cuando al tener que partir de Lothlórien, lugar hermoso de los altos elfos, el señor Celeborn y la dama Galadriel, cuya belleza y amables palabras hacia la raza de los enanos, que tanto conmovió y cautivó al enano Gimli, que éste le dice a su amigo Legolas, el elfo, mientras van navegando en botes élficos por el gran río Anduin, que ahora ha vivido su peor herida, mucho más dolorosa que todas las batallas vividas antes, el tener que partir de Lothlórien. Y Legolas le dice a Gimli que es bienaventurado por esta su experiencia, porque ha querido así todo, sufrir la pérdida de tan dulce lugar y en partiendo seguirlo con la compañía y seguir acompañando a Frodo en su imposible misión para destruir el anillo de Sauron, pero que al menos puede atesorar para siempre los recuerdos de su paso inolvidable por Lothlórien en su memoria. Pues tal es el orden de las cosas, encontrar y perder, le dice Legolas a Gimli, como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Pero no has olvidado a tus compañeros, y como última recompensa, el recuerdo de Lothlórien no se te borrará del corazón, y será siempre claro y sin mancha, y nunca empalidecerá ni se echará a perder. Pero Gimli, reflexivo, le replica a Legolas: quizá, y gracias por tus palabras verdaderas sin duda, pero esos consuelos no me reconfortan. Y subráyese esto: lo que el corazón desea no son recuerdos. Esto es clave. Lo que el corazón desea no son recuerdos. Eso es solo un espejo, aunque sea tan claro como Keled Tharam. Es el lago de aguas cristalinas cerca de las minas de Moria, en las tierras bajas de los enanos. O al menos eso es lo que dice el corazón de Gimli, el enano. Quizás los elfos vean las cosas de otro modo. En verdad he oído que para ellos la memoria se parece al mundo de la vigilia más que al de los sueños. No es así para los enanos.
Efectivamente, ni para los hobbits, ni para los hombres. Tolkien bien comprende que el corazón humano atesora algo más, bastante más, mucho más, que tener buena memoria y buenos recuerdos. El corazón humano desea hermosas vivencias actuales, permanentes y perpetuas. ¿Y acaso eso no es destello y reflejo de la vida eterna celestial? De este modo se pone de relieve que los destinos últimos de los elfos inmortales y los hombres mortales, y también el destino último de los enanos y los hobbits o medianos, que comparten la mortalidad de los hombres, representan profundos enigmas que sólo se esclarecen y tienen sentido último en la mente y en el corazón de Dios, Ilúvatar. Disfrutamos de nuevo de una pausa ambiental. Sintonizan Radio María, programa especial sobre literatura y fe de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien. Bien, pues para mejor comprender a Tolkien, conviene entender bien que la inmortalidad de los elfos es, en realidad, una especie de gran longevidad. Con el fin del tiempo y del mundo, también los elfos morirían, y Dios no les ha revelado aún lo que será de ellos después. Mientras que la mortalidad de los hombres es más fácil de comprender porque esto nos atañe a nosotros también. El hombre es un ser mortal por naturaleza, pero en el origen de la creación, como leemos en el libro del Génesis, la muerte no era castigo antes de la caída de Adán y Eva bajo el engaño del maligno, sino un divino don. Sería como un dormirse en el Señor, una especie de asunción, como es el caso singular de la Santísima Virgen María, para unirse a Dios más plenamente en un estado de gloria, en un destino más allá de los confines de este mundo creado. La teología católica, especialmente la de los padres orientales, pero también de los padres occidentales, lo llama la divinización del hombre. Pero Dios, en la mitología deliberadamente precristiana de Tolkien, aún no se ha revelado en plenitud con la encarnación y resurrección de su Hijo Jesucristo. De ahí pues que la historia épica y trágica de amor entre la bellísima Lúthien, hija del rey elfo de Doriath, Thingol, y de Melian, con el noble Beren, un hombre mortal, hijo de Barahir y Emeldir, guarda estrechísima relación con la diferencia de naturaleza entre los elfos inmortales y los hombres mortales.
un buen día, en los bosques de Neldoreth, perteneciente al reino élfico de Doriath, Beren contempló a Lúthien bailando y se enamoró de ella, llamándola Tinubiel, es decir, ruiseñor, y, no sin dificultades, lograron casarse. De hecho, su romance es de los más célebres en toda la historia épica de los días antiguos o de la primera edad de la Tierra Media. Pero además es una prefiguración de lo que siglos después sería parecido al romance entre el hombre Aragorn, hijo de Arathorn, descendiente de los Númenóreanos, futuro rey de Gondor y Arnor, y la elfa Arwen, la hija de Elrond, medio elfo, y de Celebrian, esta a su vez hija de la dama Galadriel. Y bien, Beren y Lúthien, después de pasar por grandes tribulaciones en su lucha contra el primer señor oscuro, Morgoth, para recuperar los Silmarils, las gemas o piedras finas que conservaban la luz de las estrellas, robados al elfo Fëanor, que incluyen el rescate de Beren por parte de Lúthien, de las mazmorras de Morgoth, Beren, llamado también Ergmaion, el manco, al fin es mortalmente malherido y de hecho muere en los brazos de su amada Lúthien. Pero por el gran amor incondicional que se profesaron, Lúthien optó libremente por renunciar a la vida inmortal propia de los elfos, por una vida mortal de los hombres, exactamente lo que hará Arwen en su amor por Aragorn en El Señor de los Anillos. Y así los elfos lloran la pérdida, entre comillas, de Lúthien, a quien tanto aman, que escoge compartir, por amor a su esposo Beren, la suerte y la muerte de los hombres mortales, muerte así todo, que es experimentado paradójicamente como un don divino dulce y amargo, dado no a los elfos, sino a los hombres por parte de Dios, Ilúvatar. Tan crucial en la mitología cristiana de Tolkien es la historia de amor entre Beren y Lúthien, prefiguración de la historia de amor entre Aragorn y Arwen, con el que en el apéndice A realmente concluye El Señor de los Anillos, como tendremos ocasión para comentar en el último de nuestros programas especiales, que Tolkien quiso que en la lápida de la sepultura de su querida esposa Íreth pusieran también el nombre de Lúthien, queriendo además que cuando muriera él, que pusieran en su lápida también el nombre de Beren, queriendo con ello significar lo que había sido la historia de su mutuo y profundo amor. En resumen y simplificando, Morgoth, el ángel caído, tuerce los designios de Dios Ilúvatar e incita, poniendo duda en el corazón de los elfos y en el corazón de los hombres, para que ambos se rebelen a su modo y rechacen la naturaleza dada a cada raza por Dios Ilúvatar. Luego, mientras los hombres mortales buscan evadir la muerte antes del fin del mundo creado, tratando de prolongar el paso del tiempo, los elfos inmortales buscan evadir su longevidad, tratando de detener el paso del tiempo, ya que el fin del mundo creado también sería para ellos la muerte. Por lo que tenemos, genialmente en la mitología cristiana de Tolkien, y también paradójicamente, la muerte como una realidad inexorable tanto para los hombres mortales condenados a morir, que intentan prolongar el tiempo para tener más vida y así evitar la muerte, como para los elfos inmortales, condenados a no morir, que intentan detener el paso del tiempo para evitar que la muerte les llegue eventualmente con el fin del mundo creado. La malicia de Morgoth y luego la de Sauron consiste en arrojar astutamente una sombra de duda sobre el amor y la providencia de Dios con engaño muy sutil, confundiendo luz con tiniebla, haciendo brotar mal del bien creado y en poner miedo a la muerte
donde tendría que haber esperanza en los designios del Creador, aunque éstos no han sido aún plenamente revelados ni a los elfos inmortales ni a los hombres mortales. Bien, como podemos ver muy fácilmente, ¿verdad?, los parecidos con los relatos de la creación y la caída en el libro del Génesis son más que evidentes. Y esto es así porque el Dios de la Tierra Media y el Dios revelado en el tiempo por Cristo es el mismo Dios que adoraba Tolkien como católico convencido. Así como la palabra de Dios o el verbo de Dios, o sea, Jesucristo en persona, es artífice de la creación, en Cristo fueron creadas todas las cosas, de Colosenses 1:16, y luego inspiró a los autores sagrados para consignarlo en las Sagradas Escrituras, Tolkien se ve como un escritor inspirado, un hagiógrafo, que narra el mito de la creación real en un relato alternativo en su mundo subcreado. El mito, pues, según Tolkien, lejos de ser mera fantasía banal, lejos de ser mentira, lejos de ser abandono del hogar y huida de la realidad, es, por el contrario, una fantasía paradójicamente muy real. Un relato ficticio para comunicar las eternas verdades de la naturaleza humana, desde el punto de vista antropológico cristiano. Un deseo de encontrar nuestro hogar, descubriendo lo universal, es decir, lo católico, siendo, sí, una escapatoria, entre comillas, pero no en el sentido de una excursión fuera de la realidad, sino una incursión al corazón mismo de la realidad. Por tanto, la mitología de Tolkien no nos transporta hacia afuera en una excursión vana e inútil, no, sino que se trata de una verdadera escapatoria, pero como incursión, una peregrinación hacia adentro, siendo por ello el Señor de los Anillos paradójicamente más real que el mundo mismo que creemos conocer. Es más, al igual que la Sagrada Escritura, no es que el Señor de los Anillos se parezca bastante al mundo que nos rodea, no, sino más bien al contrario. El mundo que nos rodea se parece bastante a lo que acontece en la Sagrada Escritura y en el Señor de los Anillos, lo cual refleja extraordinariamente bien la genialidad cristiana y la agudeza literaria subcreativa de su inspirado autor. Disfrutamos de otra pausa ambiental.
Tras escribir su obra maestra, el propio Tolkien confesó en una carta muy iluminadora, es esta carta número 131, escrita a W. H. Auden, probablemente a finales de 1951, y cito: «Tuve siempre la sensación de registrar algo que siempre estuvo allí, en alguna parte, en su mente y corazón creyentes. Jamás la de inventar. Esta historia crecía a medida que escribía». Es como si de alguna manera misteriosa y providencial Dios mismo estuviera sirviéndose de la imaginación de un fiel hijo suyo, para indicarle por dónde tenían que discurrir el argumento, los personajes y los acontecimientos, como si la verdad, con mayúscula, de la revelación cristiana se estuviera abriendo paso a través de la historia precristiana narrada en El Señor de los Anillos. Se me ocurre pensar que la inspiración de Tolkien es algo así como la inspiración de los santos padres, por citar a San Ambrosio, Aurelio Prudencio, San Gregorio Magno y San León Magno, al componer hermosos textos litúrgicos, himnos y prefacios, plasmando la experiencia cristiana en lenguaje poético, celebrativo y sacramental. Pues bien, siguiendo paralelamente el relato del Génesis, la raza de los hombres mortales, los Númenóreanos, los habitantes de la isla de Númenor, haciendo caso a los engaños de Sauron, empezaron a envidiar a los elfos inmortales. ¿Por qué no hemos de envidiar a los Valar, los altos elfos, los guardianes de la Tierra Media, o aún al último de los inmortales? Pues a nosotros se nos exige una confianza ciega y una esperanza sin garantía, y no sabemos lo que nos aguarda en el próximo instante. Pero también nosotros amamos la tierra y no quisiéramos perderla. Sauron sedujo a muchos de los hombres mortales a desobedecer a Dios y a querer conquistar el reino bendecido de los elfos, una isla llamada Valinor, o Valimar, lugar donde crecían hermosos dos grandes árboles, llamados Telperion y Laurelin, pues así no morirían para siempre. Pero también sedujo a muchos elfos a despreciar su natural longevidad y desear una suerte de paraíso terrenal que estuviera libre del paso del tiempo, el desgaste y su eventual muerte. El dilema, pues, de los hombres y los elfos es, en el fondo, el mismo que el de Adán y Eva. Comer de los árboles prohibidos, el de la vida y del conocimiento del bien y del mal, y no morir nunca. Vivir como dioses, en el conocimiento del bien y del mal, que es una gran mentira. ¿Cómo pueden conocer Adán y Eva el mal en el que no han sido creados por Dios? De conocer algo, Adán y Eva solo pueden conocer el bien creado, en que fueron constituidos de hecho, pero jamás el mal, que, por no ser creación de Dios, aún no existe para ellos, pero sí ya para Satanás y los demás ángeles caídos. Por eso el pecado, como fenómeno de iniquidad, es esencialmente algo mentiroso, diabólico. No tiene razón de ser. Es intrínsecamente perverso. Es una locura. Pero, eso sí, una locura peligrosamente inteligente. El maligno miente desde el principio, nos advierte el apóstol Juan, pero miente incluso con la verdad, si hace falta para engañar. ¿Por qué Adán y Eva, o los elfos y los hombres, habrían de desear, teniendo en cuenta todos los dones que Dios les había dado por amor, querer ellos mismos ser como dioses? ¿O por qué Satanás, o Morgoth o Sauron, habrían querido ocupar el lugar que sólo corresponde a Dios, Ilúvatar? ¿Qué fenómeno tan desastroso el de preferir gobernar un infierno que servir en el cielo? ¿Y qué tragedia el de dejarse cautivar sibilinamente por una, digámoslo así, una mentira verdadera? Tolkien da por hecho, fuera de escena, un mundo caído en pecado original, en su universo subcreado, cuya redención por Cristo está aún en el lejano futuro.
Y así concluimos este cuarto programa de esta serie especial sobre literatura y fe, de Los Anillos al Señor, en J.R.R. Tolkien, una aproximación con afecto para Radio María. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Han escuchado en Radio María De los Anillos al Señor, un programa dirigido por el padre José Miguel Marqués.